Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. No he omitido ninguna parte, ni acortado nada. He intentado mantener cada palabra, cada detalle y cada matiz lo más fiel posible al original. Nunca olvidaré el momento en que mi abuelo multimillonario arruinó la cena de acción de gracias con $10. No 10,000, ni siquiera 100, solo 10. Se puso de pie en la larga mesa del comedor, calmadamente le entregó a cada uno de nosotros un pequeño sobre y volvió a sentarse sin decir una palabra. Cuando abrí el mío y vi el único billete impecable dentro, estallaron risas alrededor de la habitación. Mis primos sonrieron con sorna. Mis tías susurraron. Alguien murmuró, ¿eso es todo? Sentí que mi rostro ardía de vergüenza. No por el dinero, sino por lo que todos asumieron que significaba. Lo llamaron tacaño, frío, cruel. Yo me quedé callada, apretando ese billete de $10 en mi mano, observando cómo los ojos de mi abuelo se movían lentamente de rostro en rostro, como si estuviera memorizando cada reacción. Meses después, me encontraba en la oficina de un abogado, sosteniendo un expediente lo suficientemente grueso como para cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre él. Y me di cuenta de algo aterrador. Ese $10 no era una broma. Era una prueba, y mi familia ya la había reprobado. La cena de acción de gracias en la casa de mi abuelo nunca se trataba de gratitud. Se trataba de jerarquía. La mansión Miller se alzaba en una colina al borde de la ciudad. Sus altos ventanales de vidrio reflejaban el cielo gris del otoño como un espejo que se negaba a mostrar calidez. Cada año, los autos se alineaban en la entrada circular. Sedanes de lujo, SUV relucientes, vehículos que costaban más que mi salario anual. La gente bajaba vestida con abrigos de diseñador, riendo fuerte, ya interpretando los roles que habían ensayado durante décadas. Llegué en silencio, llevando un pastel que yo misma había horneado. Nadie lo notó. Adentro, el aire olía a pavo asado y colonia cara. Candelabros de cristal colgaban sobre el comedor, brillando suavemente, mientras una mesa lo suficientemente larga para una reunión de directorio se extendía por la habitación. Cada puesto estaba perfectamente alineado. Las servilletas dobladas con precisión militar. Esta casa estaba construida para impresionar a extraños, no para albergar a una familia. «Emma, llegas tarde», dijo mi tía Linda en cuanto me vio, mirando su reloj. «Pon eso por allá». No preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía. «Sí, tía Linda», respondí, forzando una sonrisa mientras dejaba el pastel en la mesa auxiliar ya abarrotada de postres que nadie había preparado por sí mismo. Tomé asiento cerca del extremo lejano de la mesa, donde siempre se sentaba la generación más joven. Ser la nieta menor significaba que se esperaba que escuchara, no que contribuyera, que observara, no que cuestionara. Frente a mí, mi primo Jaque se recostó en su silla, desplazándose por su teléfono. «Lo juro», dijo en voz alta, «si los impuestos suben otra vez, ¿puede que realmente tenga que recortar en qué?» Su hermana Emily se rió. «¿Vuelos privados?» Todos rieron. Yo no. En la cabecera de la mesa estaba mi abuelo, Richard Miller. No se unía a la conversación. Rara vez lo hacía. Llevaba un suéter oscuro sencillo en lugar de traje. Su cabello plateado perfectamente peinado, su postura recta a pesar de su edad. Parecía menos un multimillonario y más un contador jubilado. Silencioso, contenido e imposible de leer. A la gente le gustaba llamarlo tacaño a sus espaldas. Podía comprar todo el pueblo, bromeó una vez mi tío David, y aún así quejarse del precio del café. Esa noche no fue diferente. Mientras servían la cena, las conversaciones derivaron hacia el dinero, como siempre. «Richard, ¿escuchaste sobre el nuevo proyecto de resort?», preguntó mi tío David con demasiada casualidad. «Retornos increíbles». Mi abuelo asintió una vez. «Lo escuché». «Eso es todo», insistió David, sonriendo tensamente. «Es suficiente», respondió mi abuelo. Siguió un silencio. No incómodo, solo definitivo. Vi a mi familia intercambiar miradas, sutiles, pero inconfundibles. Todos estaban allí por la misma razón. No por el pavo, no por la tradición. Estaban esperando aprobación, esperando reconocimiento, esperando generosidad. Me concentré en mi plato, moviendo el puré de papas, intentando ignorar el peso en la habitación. Había aprendido hace mucho que la atención en esta familia venía con un costo. «Emma», dijo de repente mi prima Emily, mirándome, «estás muy callada». Me encogí de hombros. «Solo escuchando». «Bueno», sonrió con sorna. «Deberías escuchar con atención. Podrías aprender cómo funciona el dinero». Las risas se extendieron por la mesa. Mi rostro se calentó,
Pero no dije nada. Miré a mi abuelo. Por un breve momento, nuestros ojos se encontraron. No había juicio en su mirada, ni diversión, solo algo pensativo, casi curioso. La cena terminó con aplausos educados para el chef, que no estaba presente. Las sillas rasparon contra el suelo mientras la gente se recostaba, satisfecha pero inquieta. Los sirvientes comenzaron a retirar los platos, moviéndose en silencio como sombras. Entonces la habitación se quedó quieta. Mi abuelo colocó su servilleta sobre la mesa y se puso de pie. «Tengo algo para todos ustedes», dijo con calma. Toda conversación se detuvo. Los teléfonos bajaron. Las sonrisas se afilaron. Las espaldas se enderezaron. Sentí que mi pecho se apretaba. Una extraña inquietud se asentó en mi estómago. Fuera lo que estaba a punto de pasar, sabía una cosa con certeza. Esta acción de gracias iba a ser recordada por todas las razones equivocadas. Mi abuelo no alzó la voz. Tampoco sonrió. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su suéter y sacó una pequeña pila de sobres blancos, todos idénticos. La sola vista hizo que mi tía Linda se enderezara en su silla. «Bueno», dijo ligeramente, cruzando las manos, «eso suena interesante». Mi abuelo comenzó a caminar lentamente a lo largo de la mesa, entregando un sobre a cada persona. No explicó qué había dentro. No dio un discurso. Solo colocó un sobre frente a cada plato, asintió una vez y continuó. Cuando uno aterrizó frente a mí, dudé antes de tocarlo. El papel se sentía delgado, demasiado delgado. «Vamos», dijo mi primo Jaque con una sonrisa. «Ábrelo. Tal vez este sea el año». Las risas brotaron, nerviosas y expectantes. Deslicé mi dedo bajo la solapa y saqué el contenido. Un solo billete, $10 por un momento. Mi cerebro se negó a procesarlo. Entonces alguien rió, en voz alta. «Tienes que estar bromeando», dijo Jaque, sosteniendo su billete entre dos dedos. $10 de un multimillonario. Mi tía Linda se cubrió la boca, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar su sonrisa burlona. «Richard», dijo con cuidado, «esto es simbólico, ¿verdad?» Mi tío David se recostó en su silla, cruzando los brazos. «¿Es esto algún tipo de broma?» Alrededor de la mesa, los susurros se extendieron como estática. $10. Ha perdido la cabeza. Esto es humillante. Miré el billete en mi mano. No era viejo. No estaba arrugado. Era impecable. Intencional. Mi abuelo regresó a su asiento en la cabecera de la mesa y cruzó las manos de nuevo. «Ese es su regalo», dijo con calma. El silencio cayó pesado e incómodo. «¿Eso es todo?», preguntó Emily, su voz aguda. «¿Les das más que esto a los extraños?» Mi abuelo sostuvo su mirada. «¿Lo hago?» Ella abrió la boca y luego la cerró de nuevo, claramente sin esperar una respuesta. Jaque sacudió la cabeza, riendo. «Vaya, quiero decir, vaya, esto es de otro nivel». Murmuró alguien más. «Típico». Sentí que mi rostro ardía, no por el dinero, sino por la forma en que todos se miraban unos a otros, a él, a los sobres, como si todos acabaran de ser insultados juntos, como si tuvieran derecho a más. No reí, no dije nada en absoluto. Solo me quedé allí mirando el billete de $10 descansando en mi palma, preguntándome por qué mi pecho se sentía tan apretado. Al otro lado de la mesa, los ojos de mi abuelo se movieron lentamente de rostro en rostro. No parecía enojado. Parecía observador, como si nos estuviera estudiando. «Gracias», dije en voz baja. Antes de que pudiera detenerme, la habitación se quedó en silencio. Mi tía se giró hacia mí. «Emma, no seas ridícula». «Lo dije en serio», respondí, mi voz apenas estable. «Gracias, abuelo». La mirada de mi abuelo se posó en mí por una fracción de segundo más larga que en los demás. Luego asintió. Solo una vez. Más tarde esa noche, mientras se ponían abrigos y se intercambiaban despedidas, escuché a mi familia susurrando a mis espaldas. «Está tratando de quedar bien. Tal vez piensa que así conseguirá más después». $10. ¿Puedes creerlo? Metí el billete en mi bolsillo y salí al aire frío de la noche. Algo me decía que esto no era el final. Era el comienzo. Después de Acción de Gracias, el billete de $10 me siguió a todas partes. No físicamente, mentalmente. Resonaba en las conversaciones, en bromas que no eran realmente bromas, en la forma en que mi familia hablaba de mi abuelo como si ya no estuviera en la habitación incluso cuando sí lo estaba. En la siguiente reunión familiar, mi tía Linda rió un poco demasiado fuerte. «Cuidado, no le pidas ayuda a Richard», dijo agitando la mano.
Podría quedar en bancarrota. La gente sonrió, asintió, siguió el juego. Mi abuelo no reaccionó. Rara vez lo hacía, pero noté cosas que los demás no. Como que dejó de asistir a las cenas temprano. Como se quedaba junto a las ventanas mirando hacia afuera en lugar de participar. Como las conversaciones se apagaban cuando entraba en una habitación y luego continuaban tan pronto como salía. La etiqueta se había sentado. Tacaño, frío, avaro, y todos la llevaban como una insignia de superioridad moral. Una tarde lo visité sola. Eso solo ya era inusual. La mansión se sentía diferente sin las voces de mi familia llenándola. Más silenciosa, más fría. El personal se movía respetuosamente pero mantenía distancia, como si entendieran algo que el resto de nosotros no. Encontré a mi abuelo en la biblioteca. Filas de libros cubrían las paredes, viejos, muy usados, nada ostentoso. Estaba sentado junto a la ventana leyendo sin gafas. La luz de la tarde tardía proyectaba largas sombras en el suelo. «No llamaste antes», dijo sin levantar la vista. «No estaba segura de que quisieras compañía». Respondí. Cerró el libro lentamente y me estudió. «Eso depende de la compañía». Tragué saliva. «Solo quería ver cómo estabas». Asintió una vez. «Siéntate». Tomé la silla frente a él, de repente consciente de lo silenciosa que estaba la habitación. Sin reloj tic-tac, sin música, solo nosotros. «Todavía están hablando», dije finalmente. «Lo sé. ¿No te molesta?» Se recostó, cruzando las manos sobre el pecho. La gente revela más sobre sí misma cuando cree que está juzgando a alguien más. «Eso suena solitario», dije suavemente. Por un momento, algo cruzó su rostro. Luego desapareció. «La soledad», dijo con ecuanimidad, «no es lo mismo que estar solo». Dudé. «¿Entonces por qué?» «El $10», me miró con cuidado. «¿Eso te molestó?» «No», dije rápidamente, luego me corregí. Me confundió. Una leve sonrisa tocó sus labios. No cálida, no cruel, pensativa. «La confusión es útil», dijo. «Obliga a la gente a confrontar sus suposiciones». Fruncí el ceño. «¿Sobre el dinero? ¿Sobre el carácter?» Las palabras se quedaron conmigo mucho después de que me fui. En las semanas siguientes, la actitud de mi familia cambió, no hacia él, sino entre ellos mismos. Se quejaron más abiertamente, compararon notas, calcularon. «Si no va a ayudarnos», dijo Jaque una vez, «deberíamos dejar de fingir». Honestamente, añadió Emily, es egoísta. Eso es todo. Quería discutir, pero no sabía cómo porque todavía no entendía. Luego una noche, mi abuelo me llamó. «Pasa mañana», dijo, «necesito ayuda para organizar unos papeles». Llegué temprano. Los documentos ya estaban dispuestos ordenadamente, carpetas apiladas, etiquetadas, pero no explicadas. «Estos no son finanzas», dije después de un rato. «No», respondió. «Son historias». Hojeé una carpeta. Correspondencia de hospitales. Otra de registros de matrículas escolares. Otra de cartas de ayuda legal. Ninguna tenía nombres adjuntos. «Estos no son tuyos», dije lentamente. Me sostuvo la mirada. «No están destinados a serlo». Mi corazón comenzó a acelerarse. «¿Por qué me los estás mostrando?» No respondió inmediatamente. En cambio, preguntó, «Emma, ¿sabes por qué la mayoría de la gente falla en pruebas que no se dan cuenta de que están tomando?» Negué con la cabeza. «Porque piensan que la recompensa viene primero», dijo, «y el significado viene después». Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. «Vete a casa», dijo gentilmente. «Hablaremos de nuevo». Me fui con más preguntas que respuestas y una creciente sensación de inquietud. Porque algo estaba ocurriendo bajo la superficie de nuestra familia, algo que ninguno de nosotros quería reconocer. Y por primera vez, sospeché que el $10 no era la historia. Era la advertencia. La llamada llegó un martes por la mañana. Recuerdo porque estaba a mitad de una taza de café, mirando por la ventana de mi apartamento cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. «Hola», dije con cautela. «¿Señorita Emma Miller?», preguntó un hombre, su voz calmada. «Profesional». «Sí. Mi nombre es Thomas Reynolds. Represento a su abuelo, Richard Miller». Mi estómago se apretó. «Lo llamo para informarle que su abuelo ha solicitado su presencia esta tarde», continuó. «Es importante». «¿Pasa algo malo?», pregunté, ya sabiendo la respuesta antes de que hablara. Hubo una breve pausa. Solo lo suficientemente larga. «Su salud ha empeorado»,
dijo Reynolds con cuidado. Le gustaría verla mientras aún pueda hablar por sí mismo. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. Estaré allí, dije. La mansión se sentía diferente esa tarde, más silenciosa de lo habitual. No vacía, sino contenida, como si todos dentro estuvieran conteniendo la respiración. El personal se movía más despacio, sus voces más bajas. Me llevaron no a la biblioteca esta vez, sino arriba al ala oeste. La puerta del dormitorio de mi abuelo estaba ligeramente abierta. Estaba sentado erguido en la cama, más delgado de lo que recordaba. Una manta cuidadosamente colocada sobre sus piernas. Parecía mayor, más frágil, pero sus ojos, agudos, enfocados, eran los mismos. «Viniste rápido», dijo. «Por supuesto», respondí, tomando la silla junto a su cama. «¿Cómo te sientes?» Se encogió de hombros. «Me he sentido peor. Me he sentido mejor». Hubo un golpe en la puerta. Thomas Reynolds entró, llevando un maletín delgado. «No tardaremos mucho», dijo mi abuelo. «Siéntate, Thomas». Reynolds abrió su maletín y colocó varios documentos en la mesita de noche. «Estos son protecciones legales», explicó. «Certificaciones médicas, enmiendas de fideicomiso, confirmaciones de testigos». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Por qué me estás mostrando esto?», pregunté. Mi abuelo me miró fijamente. «Porque necesito a alguien que escuche». Reynolds carraspeó. Su abuelo ha hecho ciertos arreglos, algunos de ellos poco convencionales. Tragué saliva. ¿Arreglos para qué? Para lo que pasa después, dijo mi abuelo simplemente. No hablé. No podía. Emma, continuó, eres la única persona en esta familia que me agradeció sin preguntar qué venía después. Mi pecho se apretó. No reíste, dijo. No susurraste. No calculaste. Reynolds asintió. Eso importa más de lo que crees. Una ola de miedo me invadió. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo, interrumpió mi abuelo gentilmente, que la gente se revela cuando cree que está siendo decepcionada. Solo yo lo vi y eso vi. Negué lentamente con la cabeza. Nunca te entenderán. Sonrió débilmente. Nunca se suponía que lo hicieran. Tomé su mano, sorprendida de lo fría que se sentía. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Apretó mis dedos débilmente. Nada todavía. Reynolds se puso de pie. Continuaremos más tarde. Mientras salía de la habitación, escuché la voz de mi abuelo una última vez. Emma, me giré. ¿Recuerda?, dijo suavemente. La generosidad no se mide por lo que das. Se mide por lo que esperas a cambio. Esa noche me quedé despierta repitiendo cada palabra porque sabía en el fondo que lo que sea que estuviera preparando no traería paz. Traería conflicto. Y yo estaba parada directamente en su camino. Mi abuelo falleció 3 semanas después, en silencio. Sin palabras finales dramáticas, sin confesiones de última hora, solo una breve llamada de Thomas Reynolds, su voz firme y profesional, informándome que Richard Miller había muerto mientras dormía. Me senté en el borde de mi cama por mucho tiempo después de que terminó esa llamada, mirando la pared como si pudiera explicarme algo. No lo hizo. El funeral se llevó a cabo en una mañana fría y gris, del tipo en que el cielo se siente pesado, presionando sobre tus hombros. La capilla era elegante, pero extrañamente vacía. No había largas filas de dolientes, no había discursos emotivos, solo asentimientos educados, conversaciones susurradas y ojos que seguían desviándose unos hacia otros, no hacia el ataúd. Me quedé al fondo, vestida de negro, mis manos tan apretadas que dolían. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada junta, no unida, estratégica. Mi tía Linda se inclinó hacia el tío David, susurrando detrás de su mano. Mis primos miraban sus relojes. Alguien suspiró fuerte, impaciente. Nadie lloró. Quería gritar. Después del servicio, mientras la gente salía al aire frío, escuché fragmentos de conversación. ¿Cambió el testamento? No se atrevería a dejarnos fuera. Escuché que empeoró hacia el final. Hacia el final, como si fuera una carga. La lectura del testamento estaba programada para la tarde siguiente. La oficina de Thomas Reynolds daba a la ciudad. Todo acero y vidrio, impresionante, controlada, neutral, el tipo de lugar donde las emociones no pertenecían. Todos llegaron temprano, demasiado temprano. Llenaron la sala de conferencias, sentándose rígidamente alrededor de la larga mesa, ojos agudos con expectativa. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron. «¿Por qué está ella aquí?», murmuró mi primo Jaque. Emily ni siquiera bajó la voz. Probablemente curiosidad. Siempre fue cercana a él.
Tomé la última silla en el extremo lejano. Thomas Reynolds entró exactamente a las 2. Gracias por venir, dijo, tomando asiento. Comenzaré. Leyó calmadamente al principio. Distribuciones estándar, lenguaje legal, activos corporativos. La gente se relajó, luego hizo una pausa. Antes de continuar, dijo, ajustándose las gafas. Hay una disposición especial. La habitación se inclinó hacia adelante como una sola. Richard Miller estableció un fideicomiso privado hace 5 años, continuó Reynolds. El fideicomisario nombrado es Emma Miller. Todas las cabezas se giraron hacia mí. ¿Qué? Espetó Linda. Eso no puede ser correcto, dijo David bruscamente. Jaque rió. Esto es un error. Reynolds no se inmutó. No lo es. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. El fideicomiso no proporciona regalos en efectivo personales a los miembros de la familia, continuó Reynolds con ecuanimidad. En cambio, otorga plena autoridad sobre ciertas operaciones documentadas. ¿Operaciones? Se burló Emily. ¿Qué operaciones? Reynolds deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa hacia mí. Emma, dijo, tu abuelo instruyó que fueras tú quien revelara esto. Mis manos temblaron mientras abría la carpeta. Dentro había registros, años de ellos, confirmaciones de donaciones, subvenciones médicas, financiamiento educativo, pagos de ayuda legal, anónimos, consistentes, masivos. La habitación estalló. Esto es ridículo. Era tacaño. Esto tiene que ser falso. Me puse de pie lentamente, mi voz temblando, pero firme. No era tacaño, dije. Era cuidadoso. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Dio cientos de millones de dólares. Continué en voz baja. A personas que no podían darle nada a cambio. Eso es imposible, dijo Linda, su voz subiendo. Nos dio $10. Sí, dije suavemente. Y ustedes lo juzgaron por eso. Jaque golpeó la mesa con la mano. Lo manipulaste. Reynolds se puso de pie. Esa acusación es falsa y legalmente peligrosa. La habitación quedó en silencio. Toda la documentación está certificada, continuó. Las evaluaciones médicas confirman plena capacidad mental. Hay testigos registrados. El rostro de Emily perdió color. Este fideicomiso, concluyó Reynolds, está legalmente protegido, y el rol de Emma es definitivo. Nadie habló. Me sentí enferma, expuesta, abrumada. Pero debajo de todo, había algo más. Comprensión. El $10, el silencio, la prueba y ahora la verdad. Cuando terminó la reunión, mi familia evitó mis ojos. Algunos con ira, algunos con miedo, algunos con vergüenza. Salí de la oficina sola. Y supe sin cuestionar que esto no era el final del conflicto. Era solo el comienzo. La reacción no esperó. Comenzó antes de que siquiera llegara a casa. Mi teléfono vibró sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, correos de voz acumulándose más rápido de lo que podía leerlos. Algunos eran de miembros de la familia, otros de números que no reconocía. Ignoré todos. A la mañana siguiente, la historia se había extendido. No la verdad, una versión de ella. Nieta toma control de los activos del multimillonario. Disputa familiar estalla tras lectura de testamento. ¿Fue Richard Miller manipulado? Miré los titulares en mi laptop, mis manos temblando. Cada artículo torcía los hechos lo justo para hacer que la duda pareciera razonable. Al mediodía, mi tía Linda apareció en mi apartamento. No llamó. Se quedó afuera presionando el timbre repetidamente hasta que contesté. Emma, dijo bruscamente, entrando sin permiso. ¿Qué crees que estás haciendo? Cerré la puerta detrás de ella, mi corazón acelerado. Esta no fue mi decisión. Oh, no juegues a la inocente, espetó. Siempre fuiste la callada, la observadora. Deberíamos haberlo sabido. ¿Saber qué? Pregunté. ¿Que no me reiría de él? Su mandíbula se tensó. Que aprovecharías la situación. Negué con la cabeza. Todo fue legal. Escuchaste al abogado. Lo desafiaremos, dijo fríamente. Esto no ha terminado. Y tenía razón. 2 días después, Thomas Reynolds llamó. Están preparando un desafío legal formal, dijo. Alegaciones de influencia indebida, explotación. Mi pecho se apretó. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo, respondió con calma. Pero el fideicomiso es sólido. Certificaciones médicas, testigos, documentación que abarca décadas. Me hundí en una silla, el agotamiento lavándome. Nunca quise esto. Lo sé, dijo. Precisamente por eso tu abuelo confió en ti.
La presión vino de todas direcciones. Los miembros de la familia dejaron de fingir que les importaban mis sentimientos. Las conversaciones se volvieron transaccionales de la noche a la mañana. Al menos podrías ayudarnos, dijo mi primo Jaque por teléfono. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho? Pregunté en voz baja. Colgó. Viejos amigos se acercaron con felicitaciones incómodas y peticiones apenas veladas. Extraños enviaron mensajes acusándome de codicia. Algunos insinuaron que había aislado a mi abuelo. Otros sugirieron que había ocultado información. Apenas dormía. Por las noches, repetía su voz en mi cabeza. La generosidad no se mide por lo que das. Se mide por lo que esperas a cambio. Una noche, mis padres llamaron. No me habían defendido. No habían hablado en la lectura del testamento. Emma, dijo mi madre con cuidado, tienes que ser inteligente con esto. Lo soy, respondí. No, interrumpió mi padre. Inteligente sería compartir, mantener la paz. ¿A qué costo? Pregunté. Silencio. El dinero cambia a las personas, dijo finalmente mi madre. Sí, dije suavemente. Muestra quiénes ya eran. No volvieron a llamar después de eso. Las cartas legales llegaron poco después, formales, intimidantes, escritas para inquietar, pero Thomas Reynolds contrarrestó cada movimiento con precisión calmada. Se estaban apoyando en la presión, me dijo, no en hechos. Aún así, el peso era insoportable. Una noche, sentada sola en mi apartamento, rodeada de documentos y mensajes sin responder, me derrumbé, no porque tuviera miedo de perder, sino porque finalmente entendí con lo que mi abuela había vivido durante décadas. El aislamiento, el malentendido, el costo de negarse a realizar generosidad para recibir aplausos. Me sequé las lágrimas y enderecé la espalda, porque si iba a llevar su legado, primero tenía que sobrevivir a la tormenta. El punto de inflexión no vino de una sala de tribunal, vino de una hoja de cálculo. Había estado sentada en mi mesa de cocina durante horas, rodeada de documentos que mi abuelo había dejado, registros bancarios, resúmenes de fideicomisos, correspondencia marcada como confidencial. Al principio, solo intentaba entender lo suficiente para defenderme legalmente, pero luego comencé a ver patrones. Transferencias que se repetían cada año, cantidades demasiado consistentes para ser aleatorias, cuentas que nunca conducían directamente a él, hospitales, fondos de becas, programas de asistencia para vivienda, fundaciones de ayuda legal, todo anónimo. Llamé inmediatamente a Thomas Reynolds. Estas donaciones, dije, mi voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo llevan ocurriendo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Más de 20 años, respondió. Tu abuelo era meticuloso. Miré la pantalla, mi pecho apretándose. Porque nadie lo sabía. Porque no quería que lo supieran, dijo Thomas. Creía que la gratitud cambia la intención. Esa noche apenas dormí. No por miedo esta vez, sino por claridad. El $10, el silencio, la forma en que observaba a la gente en lugar de reaccionar ante ellos. Todo tenía sentido. Mi abuelo no daba regalos pequeños porque fuera tacaño. Los daba porque estaba filtrando, probando, observando quién lo valoraba solo cuando el dinero fluía libremente y quién no. Por la mañana, había tomado mi decisión. Si mi familia y el público iban a juzgarlo, entonces merecían la verdad. Pero no como espectáculo, como un ajuste de cuentas. 2 semanas después, la ciudad anunció la apertura de un nuevo centro de salud comunitario financiado por un donante anónimo. Las noticias locales elogiaron la generosidad, especularon salvajemente sobre la identidad. Pedí hablar en la ceremonia. Thomas dudó. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, dije, pero es hora. La multitud era más grande de lo que esperaba. Familias, funcionarios, cámaras. Me puse en el podio, manos temblando, corazón latiendo más fuerte que los aplausos. Mi abuelo creía que las buenas obras no necesitaban aplausos. Comencé, y durante la mayor parte de su vida, vivió según eso. Los murmullos se hicieron más silenciosos. Durante más de 2 décadas, continué, financió silenciosamente hospitales, escuelas, programas de vivienda y ayuda legal sin adjuntar nunca su nombre. Jadeos se extendieron por la multitud. Lo etiquetaron como tacaño, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Pero la verdad es que dio más de lo que la mayoría de la gente dará jamás. Levanté los documentos. Estos no son rumores. Son registros. El silencio que siguió no fue hostil. Fue pesado, honesto. Recorrí la multitud con la mirada y vi rostros familiares. Mi tía, mi primo, mis padres.
No parecían enojados. Parecían atónitos. No estoy aquí para defenderme, dije. Estoy aquí para corregir la historia porque él nunca lo hizo. Cuando bajé del podio, la gente no se me acercó corriendo. Se quedaron quietos, procesando. Y por primera vez desde Acción de Gracias, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. La tormenta no había terminado, pero la verdad finalmente era más fuerte que el ruido. Los días después del anuncio se sintieron extrañamente silenciosos, no pacíficos, solo más silenciosos. Los titulares cambiaron de tono. Las acusaciones se suavizaron en correcciones. Las preguntas pasaron de ¿qué se llevó ella? A ¿por qué no lo vimos? Personas que habían evitado mis ojos durante meses de repente asintieron cuando pasaban a mi lado. Algunos incluso se detuvieron a decir gracias, no a mí sino a mi abuelo. Acepté esas palabras con cuidado porque la gratitud cuando llega demasiado tarde lleva peso. Mi familia se acercó lentamente, no todos a la vez, no dramáticamente. Mis padres vinieron primero. Se sentaron frente a mí en mi mesa de cocina, manos cruzadas, ojos bajos. Estuvimos equivocados, dijo mi madre en voz baja. Dejamos que nuestras expectativas hablaran más alto que nuestros valores. Asentí. Lo sé. Mi padre carraspeó. No queremos que el dinero se interponga entre nosotros nunca más. Lo miré a los ojos. Entonces no puede ser la razón por la que hablamos. Estuvieron de acuerdo. No fácilmente, pero honestamente. En cuanto al resto de la familia, algunos se disculparon, algunos no. Algunos se quedaron en silencio. Aprendí a dejar que eso fuera suficiente. La fundación que mi abuelo construyó continúa su trabajo. Todavía en silencio, todavía con cuidado. Yo la superviso, no como propietaria, sino como administradora. Cada decisión pasa por abogados, auditores, salvaguardas, porque la generosidad también merece protección. Conserve el billete de $10, no en un cajón, no escondido. Está enmarcado en mi escritorio, un recordatorio del momento en que todo comenzó, de la prueba que no sabía que estaba tomando, y de la lección que mi abuelo nunca puso en palabras. Que el carácter aparece cuando no hay nada que ganar. Que la verdadera bondad no pide ser creída. Y que a veces el regalo más pequeño te dice la verdad más grande. La acción de gracias llegó de nuevo el año siguiente. Esta vez cociné yo. Invité solo a aquellos que vinieron sin expectativas. La mesa era más pequeña. La habitación era más cálida. Y por primera vez, la gratitud se sintió real. No por lo que se dio, sino por lo que ya no tenía que ser probado.